edificación que les voy a compartir nace desde mi proceso, nace desde lo profundo de mi corazón y se ha convertido en una asignación especial de parte de Dios en este tiempo. Así que espero que sea de edificación para sus vidas, tanto como lo ha sido para mí. Bien, ¿estamos listos? Ok, quiero comenzar con una pregunta. Quiero saber cuántos de nosotros, de todos ustedes, a lo largo de su vida ha experimentado o ha padecido de una herida en su cuerpo, en su piel física. Ya sea que cuando chiquitos estaban corriendo, se cayeron, se pelaron la rodilla, que cortando algo se dieron un tajito o que han tenido algunas intervenciones mayores como una cirugía. ¿Cuántos de ustedes? Amén. Yo creo que todos, a lo largo de nuestra vida hemos padecido de una herida física. Porque miren lo que significa la palabra herida. Herida viene siendo una lesión casi siempre física que causa daño en la estructura de esa área lesionada. Entonces, hay diferentes tipos de herida y estas son ocasionadas por muchas cosas, por un sinnúmero de cosas. Pueden ser ocasionadas por un desgarre, por cortaduras, por cirugías, como ya le mencioné, entre otras cosas. Y hay heridas que son pequeñitas y hay heridas que son bien grandes. Y hay heridas, ¿verdad?, que son mucho más profundas. Pero no importando el tamaño de esa herida o cuán menos o más profunda sea esa herida, es bien importante que nosotros tomemos el tiempo de limpiar y de sanar esa herida. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si nosotros no limpiamos esa herida? Se infecta. Y eso puede ser contraproducente para nuestra vida. Incluso una herida que no sea cuidada ni que haya sido atendida correctamente puede propiciar la muerte en nosotros. Y esas heridas tienen unas características. Algunas de esas heridas causan mucho dolor, otras botan sangre, otro tipo de secreciones. También tardan tiempo prolongado en sanar y dejan cicatrices. Y todo esto que yo le estoy explicando se refiere a una herida ¿de qué? Física del cuerpo. Pero esta mañana yo vine a decirles que también como existen heridas físicas en nuestro cuerpo, existen heridas mentales. Existen heridas emocionales. Y estas heridas o este evento comienza a trabajarse en la mente. ¿Cómo funciona la mente? Pues nosotros recibimos información con todo lo exterior a través de nuestros sentidos, a través de todo lo que nosotros escuchamos, a través de lo que nosotros tocamos, lo que nosotros vemos. Y toda esta información que se recopila va a pasar a nuestra mente creando pensamientos. Ahora bien, yo pienso, esta es mi opinión, yo pienso que nosotros tenemos la oportunidad de filtrar esos pensamientos en esa etapa que yo le acabo de mencionar. Y en las Escrituras, la palabra de Dios, Él nos da esa instrucción o ese consejo. Y lo podemos ver en 2 Corintios 10:5. Y dice de la siguiente manera: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que nosotros tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo? Son pensamientos que no sean santos, pensamientos de rencor, pensamientos de inferioridad, pensamientos impuros, en fin, que vaya contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra.
Entonces, usted se pregunta, o yo me preguntaba, ¿verdad? Cada vez que tenía la oportunidad de leer ese texto, ¿cómo era posible eso? ¿Cómo nosotros podemos llevar cautivo un pensamiento? Entonces venía a mi mente una imagen de un establo de caballos. Usted imagine que su mente es como un establo y que los pensamientos son caballos. Entonces esos caballos, esos montones y montones de caballos están relinchando, están salvajes, están teniendo un comportamiento extraordinario. Todo ese panorama que estamos viendo ahí es un panorama difícil y es mortal. Incluso representaría un lugar difícil para una persona que se encuentra ahí, ¿cierto? Es peligroso, es un lugar peligroso. Pues con nuestra mente sucede lo mismo. Nuestra mente está llena de pensamientos diariamente y casi siempre son negativos. Entonces el Señor te está diciendo, atrapa esos pensamientos negativos. Atrapa esos pensamientos que no provienen de mí. ¿Y cómo tú lo haces? Contrarrestándolo con la palabra de Dios. Cada vez que venga un pensamiento negativo a nuestra mente, nosotros tenemos que recitar las palabras que Dios ha establecido para nosotros en su palabra. En su palabra. Entonces, esto que yo le estoy explicando sucede una vez tenemos esos pensamientos. Pero esos pensamientos, si tú le añades una emoción, se convierten en un sentimiento. Y el sentimiento tiene que ver ¿con qué? Con el corazón. Y una vez toda esa información se aloja en el corazón, eso da paso a la acción. Y por ahí entonces es que empezamos. Si nosotros no tenemos una mente lúcida, una mente cuerda, nosotros vamos a estar haciendo cosas que no debemos de hacer y vamos a estar tomando decisiones malas en contra de nosotros mismos. Entonces, supongamos que nosotros hemos tenido ese tipo de pensamiento o que hemos sufrido un evento difícil, catastrófico, traumante en nuestra vida y nosotros no tuvimos las herramientas necesarias para sanar ese evento que nosotros tuvimos en nuestra vida. ¿Qué sucede? Ocurre lo que se llama una herida mental o una herida emocional. Al igual que las heridas físicas, pueden ser ocasionadas por distintos eventos, especialmente experiencias dolorosas que dejaron una marca en nuestra psiquis, que viene siendo nuestra alma, nuestra conciencia, y que pueden afectar significativamente la calidad de nuestra vida física, emocional y espiritual. Estas heridas pueden provenir de traumas, la manera en la que nuestros padres nos criaron, de nuestra propia interpretación de algunos eventos cuando nosotros éramos pequeños, que tal vez no teníamos la madurez para interpretarlos de la manera adecuada y los atrapamos de una manera que no era la correcta. Estos eventos también pueden ser pérdidas de personas significativas en nuestra vida que amábamos y que no están con nosotros, ya sea por la muerte física o porque decidieron separarse de nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado este tipo de situación, ¿verdad? Porque hemos perdido tal vez un ser querido que nosotros amábamos y que ya no está con nosotros. Por abandonos o por eventos estresantes de nuestro pasado. Y hay diferentes tipos de heridas. Heridas de abandono, heridas de miedo, heridas de rechazo, heridas de abuso. Los expertos dicen que todos los seres humanos de alguna manera u otra hemos experimentado algún tipo de herida. Algunas nosotros hemos salido a flote porque le ponemos una curita, ¿verdad? Y seguimos andando. Pero hay otras heridas que son más profundas, que hemos querido taparlas con una curita y que no se sanan con una curita o con nosotros mismos. Yo siempre digo, cuando nosotros o cuando alguien, ¿verdad?, necesita alguna intervención,
por ejemplo, de un corazón abierto, usted no se va a operar usted mismo, ¿verdad que no? Usted necesita un experto para poder curarlo, para poder hacer ese tipo de operación. Así que las heridas mentales también suceden lo mismo. Nosotros, si hemos tenido algún problema catastrófico en nuestra vida, traumante en nuestra vida, no podemos curarlo solo. Pero ustedes saben quién puede curarlo. Cristo. Cristo puede sanar cada herida que nosotros hayamos experimentado en nuestra vida. Así como una herida física causa dolor, malestar o puede ser perjudicial en nuestra vida, una herida mental es mortal para nuestra vida física o espiritual. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu están vinculados y es necesario estar bien en todas las áreas de nuestra vida para que podamos tener éxito en este caminar con Cristo. Todo esto que yo les estoy mencionando esta mañana es para dejarles saber a cada uno de ustedes que el Señor no solamente está interesado en sanar su salud física o su salud o sus dolencias del cuerpo. El Señor está interesado en sanar su mente, sus emociones dañadas, su alma. El Señor quiere transformarlos en esta mañana. Usted sabe que a veces cuando nosotros nos hacemos una herida en el cuerpo, muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a veces nos hacemos una herida, estamos sangrando y no nos hemos dado cuenta. Y otra persona viene y nos dice, mira, tú estás sangrando. Y ahí es que uno como que se da, ¿verdad?, cuenta y procede a limpiarse y hacer lo que tenga que hacer. Pues nuestras heridas emocionales también son iguales. A veces todo el mundo puede darse cuenta de que nosotros estamos supurando por una herida mental y nosotros mismos no nos damos cuenta. Entonces el Señor te está diciendo esta mañana, mira bien, busca en lo profundo de tus memorias. Dile al Espíritu Santo que te revele si en tu infancia tú padeciste por alguna cosa, si en tu infancia te marcaron de tal manera que tú necesitas exponer esa herida para que tú puedas ser sano este día. La palabra de Dios dice en Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y no se limita a las heridas del cuerpo, también sana las heridas del alma y las heridas del corazón. Hay unos síntomas que aparecen en nuestra vida con estas experiencias y que se van adentrando en lo profundo de nuestra mente, que se hacen visibles a través de nuestro cuerpo físicamente y que repercuten en nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos supurando por una herida de mente que está abierta? Les comparto algunos síntomas. Si comienzas a pensar demasiado en cosas que no puedes controlar, hasta incluso sentir miedo. Si tienes pesadillas y no puedes dormir. Si la rabia, el enojo es prolongado y si siempre estás muy irritado. Si tienes desconfianza en todo lo que te rodea, en tu familia, en tu pareja. Si comienzas a pensar que todos están en tu contra, cuidado. Muchas veces pensamos que hasta el propio Dios está en nuestra contra. Si piensas que eres insuficiente o que a causa de eso todo el mundo se va de tu vida, te abandona. Si tienes depresión, tanta tristeza que hasta te imposibilita. Si tienes falta de concentración porque esos problemas que tienes son tan fuertes que te controlan y te dejan paralizado hasta el punto en que no puedes pensar en nada más que en esa situación y te desconcentras. Si tienes estrés
Y el estrés produce cambios en tu físico, como que se te cae el cabello y no puedes dormir ni comer bien. Hay tantos síntomas que nos dejan saber cuándo esa herida mental está supurando. Estos síntomas, como mencioné, no solamente te lastiman a ti, te infectan, es cierto, te infectan. Y como mencioné, puede provocar hasta la muerte espiritual y física. Pero también contamina todo lo que está a tu alrededor. Cuando tú tienes una herida física y vas con esa herida abierta y vas caminando, tú vas dejando manchas de sangre por donde quiera que vayas. Cuando tú tienes una herida emocional, mental, que no has decidido sanar, vas dejando huellas donde quiera que tú te paras. Y necesitamos como iglesia arreglar eso. Si una herida mental es peligrosa para el individuo, imagínense una iglesia llena de personas que todavía no han sanado sus heridas emocionales y mentales. Es una situación difícil. Porque tú puedes venir todos los domingos aquí, tú puedes pasar a todos los llamados y tú puedes sentirte bien un ratito, pero si tú no atacas la raíz de tu problema, tú no puedes ser sano. Entonces tú necesitas ir al fundamento, a la base. ¿Qué fue lo que me hizo así? ¿Qué fue lo que despertó este tipo de comportamiento en mi vida? Yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano. Y miren, yo les comparto este tema no porque sea la más santa, ni porque sea tan experta en este tema. Yo les comparto porque este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Y si yo he sido trabajada en esta, yo sé, y he sido sanada en esto, yo sé que cada uno de los que padecemos de esto también podemos ser libres. En mi caso, cuando yo era joven, yo comencé a sentir ataques de ansiedad, específicamente por separación, a raíz de la muerte de mi abuelo. Entonces, para ese tiempo yo no conocía al Señor. Luego de ahí, llego a los caminos del Señor y poco a poco el Señor fue trabajando en mi vida hasta el punto en que yo creía que yo estaba sana de eso. Incluso di muchos talleres acerca del miedo, de cómo entrenar a las personas para que también fueran libres de esto. Y yo entendía que esa herida que yo tenía de miedo había sido sanada, o tal vez había sido sanada. Pero este año, como muchos de ustedes saben, yo tuve que pasar por un evento estresante en mi vida. Y ese evento estresante que yo tuve fue complicaciones en mi embarazo y fue complicaciones en mi parto. De hecho, aprovecho para agradecer a cada persona que se mantuvo orando por mí, porque yo sé que eso también me fortaleció y ayudó a que yo pudiera salir de ese proceso en el que yo estaba. Cuando yo estoy embarazada, me encuentran un quiste en mi ovario derecho. Ese quiste comienza a crecer, comienza a agrandarse y cuando yo llego a mi segundo trimestre de embarazo, que el especialista de medicina materna me ve, me envían a transferirme a centro médico porque consideraba que ese quiste estaba muy grande y muy complejo y había que analizarlo porque pensaban que era maligno. Pues ese proceso, ¿verdad? Y despertó en mí nuevos miedos y nuevos retos, porque ellos entendían que si ese quiste salía maligno, tenían que operarme con el bebé adentro en mi segundo semestre de embarazo. Así que ahí comienza mi verdadero proceso. Gracias a Dios en ese momento el Señor me libró de tener que pasar por ahí. Todos los estudios salieron negativos. Gloria a Dios por eso. Pero llegó el parto. Llegó el parto y fue un parto bien difícil, bien doloroso, que estuve casi 24 horas de parto.
Dilaté 10 centímetros y no pude parirlo naturalmente. Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Tuvieron que extirpar el quiste. El quiste era demasiado enorme, casi 16 centímetros. Era como la cabeza del bebé de grande. Ese quiste lo trataron de sacar completo y no pudo, se adherió, así que tuvieron que cortarme también el ovario. A todo esto yo me desangré, boté mucha sangre, me tuvieron que transfundir sangre y plaqueta. Y mi bebé también se vio afectado. Él consumió mucho líquido amniótico y se le colapsó un pulmón, tuvo que ser llevado a NICU. Y tuve otras complicaciones a causa de esa manipulación que yo tuve en el parto. Se me complicaron los intestinos. Luego encontraron que en mi abdomen había líquido regado. Ese líquido también supuró por la herida a grandes cantidades y no se sabía a qué se debía. Luego entonces que me encuentran ese líquido, los médicos piensan que eso tiene que ver con el quiste y que tenían que descartar que fuera cáncer, porque pensaban que era canceroso eso que yo tenía. Así que deciden extirpar, ¿verdad? Extraer ese líquido, y para la gloria y honra del Señor todos los resultados fueron negativos. Luego tuve complicaciones en mis riñones y fue un proceso bien largo, casi un mes yo estuve en el hospital. Y me tuve que recuperar de todas esas heridas físicas. Pero me tuve que recuperar de una herida más importante, la herida emocional. Porque mis hermanos, yo había tenido un bebé y lo habían arrancado de mí. Yo no pude estar con él esos primeros días. Yo no pude amamantarlo, ni cuidarlo, ni vestirlo. Lo tuve que dejar con otra persona a cargo. Y esa herida de separación que yo tenía desde cuando yo era joven volvió a abrirse. Y fue muy difícil. Comencé de nuevo a experimentar ataques de ansiedad hasta el punto en que, entrando a un ayuno congregacional, que doy gloria a Dios porque los pastores todavía se atreven a hacer este tipo de ayunos que son tan importantes. Entrando a un ayuno congregacional, el Señor me jamaquea bien fuerte y me dice que pause de todo lo que yo esté haciendo. Y así lo hice. Y entré a ese ayuno de 40 días. De 40 días de ayuno y oración. Y hermanos, fue el tiempo en que yo más experimenté ataques de ansiedad en mi vida. En ese tiempo de búsqueda del Señor, tanto que yo creía que yo iba a perder mi mente. Y yo me afligía tanto que yo le decía: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo te amo, que yo dejé mi vida para servirte, mis sueños para dedicártelos a ti? ¿Cómo es posible que yo, que he entrenado a tantas personas a ser libres de esto, que yo, que me sé todos los versículos bíblicos de la mente existente y que los recito la palabra todo el tiempo cuando tengo este tipo de dificultades, todavía yo no puedo ser sana de esto? Y el Señor me habló por su misericordia y me dijo: es que hay heridas muy profundas de ti que todavía tienen que ser sanas, tienen que exponerse para poder ser libres. Y si usted piensa que yo me quedé con eso y que no dudé, pero la realidad es que humanamente volví y dije: ¿y si no es el Señor el que me está hablando así? ¿Y si es mi mente? ¿Y si me estoy justificando? Pero Dios es tan misericordioso. Dios es tan bueno que el próximo domingo el pastor comienza a hablar de eso que yo estoy experimentando y que muchas personas estaban experimentando durante esos 40 días de ayuno y de oración. Y comienzas a hablar del proceso de crisis curativa. Y el proceso de crisis curativa es una reacción en el cuerpo
que aparece en algunas ocasiones y que puede ocurrir en el proceso de curación de una herida o de una enfermedad. Es un proceso de limpieza o desintoxicación. La crisis curativa nos ayuda a recuperar el equilibrio perdido durante una enfermedad, y las manifestaciones de la crisis se caracterizan por un empeoramiento de los síntomas o reacciones incómodas, desagradables, tanto a nivel emocional, física y mental. Y justamente Dios estaba tratando así conmigo. Estaba sacando todo lo que quedaba dentro en medio de ese proceso. En psicología, cuando tenemos alguna fobia, por ejemplo, llega un proceso en la terapia en que tú te tienes que exponer a ello para poder ser sano. Y en terapia, cuando tú tienes algún trauma, tú sigues hablando y mientras más tú hablas, tú puedes ser sano interiormente. Y así pasa. Y así pasa también en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos de ir a la presencia del Señor a presentarle todo lo que nos aqueja. Y mientras más lo hablamos con el Señor, más recibimos sanidad de parte de Él. El Espíritu Santo hablaba de mi vida también en ese proceso y me decía, hay tantas personas en la iglesia con tantas heridas mentales, personas que aman a Dios como tú, que son ministros del Señor como tú, pero que todavía están sangrando por una herida emocional. Y el Señor quiere sanar esas heridas emocionales, esas heridas mentales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sanar esa herida? Todo comienza por una renovación mental. Y en Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y hago un paréntesis. Esto tiene que ver con tus acciones, con el cuerpo, con la personalidad, con el carácter. Y luego dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así que tu vida cambia cuando cambia tu mente. Nuestra vida cambia cuando cambia la mente. Más adelante dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, si nosotros queremos conocer la voluntad buena y agradable del Señor, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No hay de otra. Necesitamos una transformación de mente y de nuestros pensamientos. Amén, así es. Y entonces, buscando, ¿verdad?, en la palabra del Señor, me encontré con algunos ejemplos bíblicos que quiero compartir con ustedes de personas que atravesaron por esto que yo les estoy explicando. Y uno de ellos fue el rey David. En el Salmos 51:10 dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Un corazón limpio significa tener una mente lúcida y poder guardar nuestros pensamientos. El rey David se decía a sí mismo en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. A mí me encanta porque él se decía así con esa alma turbada, pero luego de experimentar esa emoción sabía dónde tenía que ir. Y decía, espera en Jehová, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nuestra esperanza, nuestra cura, nuestra enfermedad la encontramos en el Padre Celestial, la encontramos en el Espíritu Santo, la encontramos en Cristo Jesús, que nos libertó de todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Gloria a tu nombre, Señor.
David le pedía a Dios que examinara constantemente sus pensamientos, su mente. Él conocía que Dios podía cambiarlo, que podía cambiar sus pensamientos. Y a pesar de que él experimentó todas estas aflicciones y que podemos leer sus emociones en los salmos, se dice que fue el hombre cuyo corazón era conforme al de Dios. Otro personaje lo podemos encontrar en Jeremías. En Jeremías 15:10 dice lo siguiente. Jeremías dijo: sufro mucho, madre mía. Mejor no hubiera yo nacido. A nadie le hice daño, pero todos me maldicen y me acusan de rebelde. Y más adelante, en el 18, continúa diciendo: ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? Un dolor constante el que él sentía, que no sanan mis heridas. Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Se lamentaba, ¿verdad?, a causa de su sufrimiento y a causa de su dolor. Otro personaje también lo fue Elías. En Primera de Reyes 19:4 dice lo siguiente. Dice, ¿verdad?, que él se va y anduvo por el desierto y luego comienza a decir: después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y hermanos, también todo este tipo de situaciones, aunque a veces no lo pensamos, también las vimos en Jesús. Jesús padeció de todas las heridas, En unas pocas horas él pudo experimentar lo que era la herida de la traición, la herida del abandono, de la decepción. Jesús experimentó toda clase de heridas. Un ejemplo fue Judas. Nosotros, después de tantos años, ¿verdad?, conocemos al Judas como el traidor, pero él no lo conocía así. Él lo conocía como su amigo, como el que caminó con él, con el que lo vio reírse, llorar, ser vulnerable. Y yo me imagino que aunque él sabía, él tuvo que haber sentido dolor en su corazón. Claro, Jesús es Dios y él tal vez no sentía las emociones como nosotros las sentimos porque él es un reflejo del Padre. Y el Padre no siente las emociones como nosotros. Sus emociones no están dañadas como nuestras emociones lo están. Él siente el sufrimiento, pero a la misma vez siente la paz profunda del Señor. Y yo creo que el Señor nos deja en su palabra este ejemplo para dejarnos saber, aunque estemos pasando por un tiempo difícil, aunque te hayan lastimado y te hayan herido, aunque tú no comprendas el por qué, aunque tú no tengas culpa de haber vivido lo que tú viviste en el pasado, hay oportunidad. Hay oportunidad para ser sano, hay oportunidad para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso solamente ocurre cuando vienen a la presencia del Padre. Y vemos en la palabra en Mateo 26:37-38, dice: Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Y luego más adelante en ese verso, en ese capítulo, él habla de que él se sentía así, pero fue a orar al Padre. Y ahí es cuando le dice: pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pero ¿qué también hizo? Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Tuvo una emoción, pero sabía cómo responder a esa emoción, y era el Señor.
Si todas estas personas experimentaron este tipo de emociones, ¿cuánto más nosotros no vamos a experimentarlas? Nos toca y tenemos que saber cómo enfrentarla. Y si hoy todavía te sientes que no ha experimentado este tipo de herida, equípese con todas las herramientas para que cuando le toque sepa cómo atenderse y limpiar bien esa herida. Una de las cosas que en ese tiempo el Señor ejemplificaba a mi mente, porque yo le pedía que escribiera cosas en mi mente. Le pido, escribe cosas en mi mente, porque a veces mi mente, los que padecemos de ansiedad o los que ¿verdad? Los que tenemos este tipo de situaciones, nuestra mente suele engañarnos. Así que necesito que el Señor escriba cosas en mi mente para yo poder estar bien. Y Él traía a mi mente un ejemplo en el ámbito espiritual, y es que cuando uno está enfermo, uno tiene una dolencia del cuerpo, uno tiene catarro, le duele algo, le duele una pierna. Aún con ayuda de una persona, usted puede ir al culto y usted puede hacer lo que le toca que hacer. Usted puede adorar, usted puede orar, usted puede tener una vida íntima con el Señor, usted puede hacer todas esas cosas. Pero cuando usted tiene una herida en la mente, eso no pasa. Eso no pasa. La herida mental te desenfoca. Difícilmente puedes adorar al Señor. Difícilmente puedes cumplir con el plan que Dios tiene para tu vida. Una mente herida trabaja constantemente en tu contra. Te paraliza, te desenfoca, te abruma, te cansa, te desalienta, te castiga, descontrola todo tu ser, hasta tu físico. Una mente herida puede ser mortal para tu vida. Número 2, cuando tienes este tipo de situación, tienes pensamientos tóxicos. Son pensamientos con los que nuestra mente se obsesiona, que pueden ser negativos o malos. Cuando tienes una mente herida, sobrepiensas las cosas hasta el punto de que no puedes pensar en algo más. Te imaginas cosas que no son. Haces historias en tu cabeza que no solo te perjudican a ti, sino a los que te aman. Es tiempo de sanar, iglesia. Es tiempo de cicatrizar. Es tiempo de que le entregues tu mente al Señor. Y el primer paso para esto es reconocimiento. No puedes ser sano de aquello que ni siquiera sabes de lo que está herido. No puedes ser sano de aquello que no ha sido expuesto. La mujer del flujo de sangre tuvo que reconocer primeramente que ella tenía un problema que nadie había podido sanar, y también tuvo que exponerse y llegar hasta donde Jesús para poder ser sana. Se necesita mucha valentía para reconocer que tienes una herida abierta en la mente y que supura con diferentes cosas, supura con ansiedad, supura con depresión, con tristeza, con adicción, con falta de carácter. Muchas veces nuestra falta de carácter tiene que ver con las heridas del pasado. Número 2, tienes que comprender el impacto de esa herida. Cómo me está afectando a mí como individuo, físicamente y con mis relaciones interpersonales. Y si te impide a servir a Dios correctamente, hay que aceptarlas y hay que trabajarlas. Todos tal vez podemos reconocer que algo en nosotros no está bien, pero nos cuesta aceptar y trabajarlas. Incluso si yo hubiese llegado al principio y yo hubiese preguntado, hubiese dicho, levanten las manos todos los que tenemos heridas mentales, nadie hubiese levantado la mano. Porque es un tabú, es un estigma que nos han puesto durante toda la vida, incluso también en las iglesias. Son pocas las iglesias que hablan de esto porque todo lo quieren ver como si fuera falta de fe
o como si fuera algo demoníaco. No, mis hermanos, esto no tiene que ver con, tiene que ver, puede ser que sí, pero muchas veces tienen que ver con heridas de tu pasado no resueltas. Tiene que ver con desbalances químicos en el cerebro y necesitamos un experto para cubrir esa necesidad. Así que, hermanos, hay que hablar de estos temas. Esta semana pasada fue el día de la concientización de la salud mental. Entonces, no es casualidad que estemos dándole fuerte a esto. Es que Dios necesita iglesias con mentes sanas, con mentes restauradas. Número 4, necesitamos ayuda. Dios puede sanarte, puede ayudarte si tú lo permites. Y también, si necesitas un experto, vaya y busca a ese experto que te pueda ayudar. Por las heridas de Jesucristo nosotros fuimos sanos. En la cruz del Calvario se quedaron también tu herida, tu trauma, tus trastornos, para darnos libertad. Miren, hermano, una de las cosas que yo me fui dando cuenta de que yo padecía de ansiedad en este tiempo era que cada vez que me dolía algo físico, a mí me entraba un miedo terrible, porque yo temía que me volviera a pasar lo mismo. Yo temía a ir al hospital porque sabía que me iba a separar de mis hijos. Y ese miedo constante hizo que yo entonces tuviera ese tipo de ansiedad. Número 5, no hay nada más liberador que el perdón. Te hace libre de la mente y del alma. La palabra de Dios dice en Proverbios que el que perdona cultiva el amor. ¿Quieres vivir en paz y lleno del amor de Dios? Simplemente perdona. Déjalo ir. Suelta esa herida, suelta a esa persona que te lastimó desde hace años y todavía han pasado 10, 20 años y tú sigues hablando de lo mismo. Hay que perdonar porque el perdón te hace bien a ti como individuo. No es para la otra persona, es para uno. Y sobre todo, perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. El Señor ya te perdonó. No hay que seguir cargando con esa culpa. Libérate. El Espíritu Santo, Dios, ya no se acuerda de lo que tú hiciste. Él lo borró hace tiempo porque Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Alguien nos lastima y nosotros estamos ahí pensando en que supuestamente lo perdonamos, pero la realidad llevamos tanto tiempo pensando en eso, que eso está ahí en el corazón. Libérate de esa culpa. Libérate. Número 6 y último punto. Hay que vivir en el presente. La palabra de Dios dice en Mateo 6:34. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Hermanos, esto no es solamente para nosotros. Sanar es nuestra responsabilidad, pero también ayuda a nuestra descendencia, a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sanar nos compete a todos. Así que esta mañana, este altar se convierte en una sala de operaciones. Este altar se convierte en el lugar donde Dios va a poner corazones nuevos, corazones de carne, a cicatrizar esa herida que por muchos años ha estado latente, supurando. El Señor va a sanar de ansiedad, va a sanar de depresión, va a sanar de lo que tú estés dispuesto a entregarle al Señor. Porque esto no tiene que ver únicamente con lo que Dios puede hacer. Dios puede hacerlo, pero es si tú quieres. Si tú quieres ser libre, si tú quieres ser sano, si tú quieres cicatrizar, este es el lugar. Este es el lugar esta mañana. Ven, corre a los pies del Maestro. Ven y corre a los pies del Maestro. Ven y corre a los pies del Maestro. El Señor
quiere libertarte. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.